Recording in progress. Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Eh, Siempre con la finalidad de poder conocer un poco más acerca de lo que respecta a algunos trastornos que pueden existir a nivel cardíaco. Esta clase vamos a, por un lado, hablar acerca de endocarditis infecciosa. Muy bien. Bien, entonces, partamos desde el siguiente punto, mencionar que así como el corazón tiene esas tres capas importantes que son el endocardio, el miocardio y el pericardio, estas capas en algún momento pueden tener algún proceso inflamatorio infeccioso, producto de diferentes causantes. Por un lado, como ser la presencia de una bacteria que puede colonizar, desde luego, y reproducirse y desencadenar un proceso infeccioso como tal. Es obvio que muchos pacientes pueden llegar a esta alteración posterior a tal vez tener alguna alteración dentro de la estructura cardíaca. Tal es el caso de ser portadores, un ejemplo, de marcapasos, tener electrodos a nivel de lo intracardíaco, ya sea en la cavidad derecha o en todo caso, también tener presencia de catéteres o tal vez la presencia de un cuerpo extraño como ser la visualización de válvulas mecánicas, ¿no? Sabemos, y habíamos hablado en algún momento, que las valvulopatías, especialmente en este caso aórticas, pueden condicionar el implante o un cambio de la válvula por una válvula mecánica. Pero esta válvula mecánica, desde luego, puede implicar un riesgo para el paciente, puesto que en algún momento... pero tiene una amiga queriendo empezar en la clase, Mónica. Ya, todos están admitidos, todos los que están queriendo ingresar. Como les decía, este hecho de que tengan válvulas mecánicas favorece en cierto sentido que alguna bacteria que ingrese a nuestro organismo pueda anclarse o adherirse a esta válvula y reproducirse y favorecer un proceso infeccioso. Es ahí donde hablamos de endocarditis. El endocardio es la capa más interna del corazón, recubre prácticamente también las válvulas y es una capa muy sensible que en algún momento, si se presenta alguna microlesión en dicha capa, puede favorecer que en algún momento una bacteria inmediatamente pueda reproducirse. Por lo tanto, hablemos de puntos importantes al hablar de una endocarditis infecciosa. Por un lado, una endocarditis infecciosa tiene que existir una bacteria, un hongo, un virus que favorezca en cierto sentido la proliferación. Perdão interromper a classe, que lleguei a hora. A assistência, doutor, será contada nessa clase? Sí, voy a tomar en cuenta la asistencia en esta clase porque les comentaba ya con anterioridad que íbamos a tener esta clase. ¿Listo? Bien, entonces, como les recalco nuevamente, como íbamos comentando, el hecho de que nosotros tengamos
un paciente que tenga una válvula mecánica o sea portador de algún objeto que es extraño para nuestro organismo, en algún momento puede favorecer la presencia de esta endocarditis como tal. Por lo tanto, vemos acá la imagen, vamos a visualizar esta imagen muy interesante, donde vemos una válvula aórtica en la cual en algún momento se puede producir una microlesión en el endocardio y esta desde luego favorecer en algún momento que una bacteria llegue a este lugar y pueda adherirse e inmediatamente reproducirse y formar un proceso infeccioso a nivel intracardíaco. Pero existen, siempre que hablemos de patologías cardíacas y, bueno, algún otro tipo de patología, siempre tiene que haber una causa, ¿no?, que desencadene una infección. En el caso de la endocarditis infecciosa, hay una mayor probabilidad de desencadenar una endocarditis infecciosa en aquellos pacientes que tienen, ojo, muy importante, algunas lesiones a nivel de las válvulas o a nivel intracardíaco, o en una de las cavidades, o en todo caso ya sea la presencia de objetos extraños. Y es muy importante saber, ¿no?, que hay pacientes en los cuales se les hace algún cierre quirúrgico por algún defecto a nivel cardíaco, como ser la comunicación interauricular, la comunicación interventricular. Es común hoy en día que ya sea prácticamente factible el poder cesar estos defectos congénitos, pero estos cierres se realizan no solamente de forma quirúrgica, sino también se puede utilizar parches que se colocan en estos defectos o amplasters, mismos que se van a quedar de por vida. Por ende, esta estructura, este amplaster, o en todo caso esta válvula que en algún momento se puede colocar, va a favorecer la proliferación de bacterias, hongos o virus, dependiendo, desde luego, el agente que ingrese a ese organismo, va a favorecer la presencia de una endocarditis. Por lo tanto, antes hablábamos, y eso les comentaba ya en anterior clase a algunos, que se hablaba de una endocarditis bacteriana. Hoy en día no se habla de endocarditis bacteriana, ese término ya cambió, porque no solamente las bacterias pueden favorecer el proceso infeccioso e inflamatorio a nivel del endocardio, sino también los hongos, incluso también los virus, ¿no? La cantidad, desde luego, de microorganismos que pueden favorecer este proceso inflamatorio es variado y el contacto, desde luego, también dependerá mucho de algún otro factor que pueda desencadenar el proceso infeccioso. Por lo tanto, no se olviden, cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta, siempre tenemos que interrogar de por qué está acudiendo a la consulta y las probables, desde luego, antecedentes que nos pueden ayudar dentro del diagnóstico de este paciente. Entonces ya con algunos de ustedes veíamos este video muy interesante donde nos está mostrando un prolapso de la válvula. Lamentablemente a nivel de la válvula mitral vemos un prolapso de la válvula acá en la imagen. Este mismo prolapso va a favorecer desde luego en algún momento que ingrese una bacteria, porque tiene que ingresar una bacteria, la proliferación de la misma. Vemos acá que la sangre está golpeando prácticamente la válvula prolapsada. Inmediatamente al golpear va a producir microlesiones y ahí se va a adherir desde luego la bacteria y vemos que se va reproduciendo y la bacteria va a salir del corazón a todo nuestro organismo y prácticamente puede producir un proceso inflamatorio e infeccioso sistémico, ¿no? Por lo tanto, no solamente el corazón estará afectado, sino también se afectan muchos órganos. Y es ahí donde vemos algunos signos y síntomas propios de lo que es una endocarditis infecciosa. Pero no se olviden, siempre tienen que recordar lo siguiente. En cardiología, un ejemplo, nosotros manejamos criterios diagnósticos. En algún momento han debido hablar de los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham son criterios que nos ayudan en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos criterios mayores, menores. ¿Qué nos dice Framingham? Framingham nos dice 2 criterios mayores, tenemos el diagnóstico. 2 criterios menores más uno mayor, tenemos el diagnóstico. Y al hablar de la endocarditis infecciosa, igual tenemos criterios. Acá hablamos de los criterios de Duke. Los criterios de Duke igual nos ayudan dentro del diagnóstico,
Y ustedes tienen que tener en cuenta estos puntos para poder hacer un diagnóstico preciso. Un ejemplo, el cultivar la sangre, tener dos hemocultivos positivos, el visualizar la vegetación, porque se va a formar una vegetación al interior del corazón, nos va a ayudar también en el diagnóstico. Si tengo un paciente que de repente fue operado de un reemplazo de la válvula y veo disencia de la sutura, igual va a ser un criterio mayor. El auscultar un soplo de reciente aparición, que mi paciente no tenía anteriormente un soplo y ahora tiene un soplo, entonces lo mismo es considerado un criterio mayor. Entonces, al hablar de endocarditis en esta clase, no nos olvidemos, vamos a hablar de estos criterios que son muy importantes, pero les recalco nuevamente, la anamnesis juega un rol muy importante en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a mayor probabilidad de que el paciente haya sufrido algún proceso de cirugía o tenga alguna estructura extraña en el interior del corazón, nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una idea más clara en el diagnóstico. Lamentablemente, hoy en día hay mucho paciente que está padeciendo de endocarditis, por eso se toma en cuenta este tema, ya que hay varios pacientes a los que se les hace el reemplazo de la válvula. Hoy en día tenemos muchos pacientes con marcapasos, pacientes chagásicos que lamentablemente en su momento requieren un implante de un marcapaso, pacientes que dializan, no se olviden, en algún momento ustedes han debido llevar nefrología. Entonces tenemos pacientes que llegan a un estado terminal de lo que es la función renal y entran a diálisis y se dializan por medio de un catéter, ¿no? Y ese catéter puede ser, desde luego, un medio donde se pueda adherir una bacteria o un virus e inmediatamente favorecer la endocarditis como tal. Entonces, ustedes siempre que tengan en contacto un paciente, siempre interroguen, pregunten qué antecedentes, si tiene alguna cirugía cardíaca, si tiene algún electrodo o tiene algún catéter, o en todo caso, también muy importante saber que un porcentaje mínimo de la población puede desarrollar endocarditis infecciosa, aunque no tuviese un cuerpo extraño o alguna estructura a nivel intracardíaco. Y ahí hablamos de aquellas personas que utilizan drogas, ¿no? Se ha visto que aquellas personas que utilizan drogas por vía parenteral pueden tener un chance de producir, desde luego, una endocarditis infecciosa, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque intercambian jeringas, desde luego, y bueno, al colocarse las drogas como tal, lamentablemente puede introducir una bacteria que puede en algún momento colonizar a nivel intracardíaco. Entonces, acá en la imagen, podemos ver, por un lado, la válvula tricúspide, donde alrededor de la misma encontramos pequeñas vegetaciones, pero también podemos encontrar en el lado izquierdo. Fíjense, acá tengo la válvula mitral, 2 valvas, nunca se olviden, la válvula mitral, 2 valvas, la válvula tricúspide, 3 valvas, la válvula mitral, y vemos estas imágenes que nos están mostrando que son pequeñas vegetaciones que desde luego son lugares donde se están colonizando las bacterias. Podemos encontrar una endocarditis infecciosa en el lado izquierdo y en el lado del corazón, en el lado derecho del corazón, sí, con mayor proporción en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el lado izquierdo va a existir mayor chance en cuanto a lo que es la presencia tal vez de válvulas, ¿no? Y eso les comentaba anteriormente, cuando uno padece de fiebre reumática, la fiebre reumática afecta a las válvulas de preferencia, a las válvulas cardíacas, en mayor proporción a la válvula mitral, seguida de la válvula aórtica, seguida de la válvula tricúspide y al final de la pulmonar. Entonces, ese es el orden. Alguna vez les van a preguntar, no solamente en cardiología, ¿no? También en algún momento en que hablen de la fiebre reumática, les preguntan siempre, ¿qué válvulas son las más afectadas? Siempre la válvula mitral, como primera válvula afectada por la fiebre reumática. ¿Por qué? La explicación es clara. Las cavidades izquierdas siempre van a ser las más afectadas porque lamentablemente estas cavidades son las que trabajan más, son las que lamentablemente tienen un trabajo más arduo que el lado derecho, porque recordemos, estas cavidades trabajan en la circulación sistémica, ¿no? Tienen mayor presión, tienen mayor fuerza, tienen que trabajar de forma más ardua que las cavidades derechas y por ende, por este mismo hecho, pueden tener mayor alteraciones
que las cavidades derechas como tal. Entonces, acá vemos algunos de los factores que pueden conllevar a que una persona desarrolle una endocarditis infecciosa. Como en este caso, fíjense, tenemos un paciente portador de marcapaso, electrodos, acá tengo un marcapaso bicamaral. ¿A qué me refiero con bicamaral? Es un marcapaso que tiene dos electrodos, uno localizado en la aurícula derecha y otro en el lado derecho, en el ventrículo derecho. Por lo tanto, por ese mismo hecho recibe el nombre de bicamaral, dos cámaras. Por otro lado, tenemos acá un paciente que tiene un catéter venoso central. Un ejemplo, los pacientes que están en terapia intensiva, la mayoría, desde luego, utiliza vasoactivos y tiene que tener un catéter central donde, desde luego, se puede introducir estos vasoactivos. Hay pacientes que están en terapia intensiva meses y por eso este mismo hecho de tener este catéter puede en algún momento también favorecer la colonización de bacterias o algún otro agente. Y en algunos casos, como por supuesto en las válvulas, ¿no? Aquellos pacientes que fueron posoperados, a los que se les cambió la válvula por una válvula mecánica. En clases previas hablábamos con ambos grupos de lo que corresponde la valvulopatía aórtica. Si se acuerdan, habíamos comentado que si mi paciente llega a tener una estenosis aórtica severa, donde veo que mi paciente tiene clínica, tiene síncope, tiene mareos, de repente tiene datos de insuficiencia cardíaca, y mi estenosis es severa, un área valvular menor a 1 centímetro, prácticamente yo tengo que pensar en qué, en cambiar esa válvula. Y ahí va el mismo hecho, y algunos dirán, pero doctor, le cambio la válvula, pero ¿por qué válvula la voy a cambiar? ¿Por mecánica, biológica? ¿Por qué mecánica? ¿Por qué biológica? No se olviden que aquellos que tienen válvulas mecánicas tienen que tomar anticoagulante de por vida. Todo paciente que tiene una válvula mecánica debe ser anticoagulado. ¿Por qué? Porque va a haber una preferencia por la formación de trombos. Entonces, todos los pacientes que tienen su válvula mecánica los anticoagulamos, pero, ojo, muy importante, ustedes dirán, ¿y por qué no colocarle una biológica? Por la vida de la válvula como tal. La válvula mecánica se ha visto y dentro de los estudios se ve que esta válvula mecánica más o menos tiene una duración de 20 años, incluso tal vez un poco más. O sea, si mi paciente, un ejemplo, tiene 80, tiene 75, más o menos hagan sus cálculos que hasta sus 95, de repente un poco más, la válvula va a seguir funcionando. Pero si yo le coloco una válvula biológica, las válvulas biológicas generalmente son hechas en material de bovino y porcino, pero hay válvulas biológicas. El problema es el siguiente, que estas válvulas biológicas solamente te sirven 10 años y hay que volver a operar al paciente. Por ende, entre los dos, la verdad, es preferible colocar una mecánica, ¿no? Aunque hay que anticoagularlo. Si yo coloco una válvula biológica, no es necesario anticoagular. Solamente en el caso de que el material de la válvula sea mecánico, tengo que anticoagular al paciente. ¿Qué otra indicación? Para que no se olviden, alguna vez siempre les preguntan, ¿qué otra indicación sería de implante de marcapaso de válvula biológica en las mujeres? Si yo tengo una mujer en edad fértil, un ejemplo, no le puedo colocar una válvula mecánica. ¿Por qué? Porque la warfarina es teratogénico. Como mi paciente va a requerir, desde luego, la utilización de anticoagulante, yo le tengo que iniciar la warfarina. Una vez iniciada la warfarina, la paciente no se puede embarazar porque por la misma warfarina puede tener algún defecto congénito el producto. Por lo tanto, se aconseja no utilizar válvulas mecánicas en mujeres fértiles. Ahora, si mi paciente me dice, doctor, no me voy a embarazar más o no quiero embarazarme, bueno, pues bajo la explicación se le puede colocar una válvula mecánica. Pero si el paciente quiere, desde luego, en algún momento embarazarse, pueden optar por colocar una válvula biológica. Si yo le coloco una válvula biológica, no necesito anticoagular y el paciente en algún momento puede, bueno, pues tener el hecho de que sea mamá, ¿no? Puede embarazarse. Entonces, son algunas explicaciones que tal vez quitan las dudas en muchos de nosotros en el hecho de poder saber qué tipo de válvula debo colocar y por qué debo anticoagular. Ahora, muy importante saber, ¿no? Tal vez algunos de ustedes dicen, pero doctor,
Si tiene una válvula mecánica y la warfarina es teratogénico, ¿por qué no le doy un nuevo anticoagulante? De repente el Rivaroxaban, de repente el Apixaban, que son anticoagulantes nuevos y que no tienen ese efecto tan teratogénico como la warfarina. El problema es que si yo tengo un paciente con válvula mecánica, no puedo dar un nuevo anticoagulante oral porque no tiene ese efecto tan potente como la warfarina. Por lo tanto, todo paciente que tenga una válvula mecánica y que necesite ser anticoagulado, el único anticoagulante, la warfarina. El único anticoagulante oral aceptado es la warfarina. Ahora, si tengo un paciente con fibrilación, que ya habíamos visto en clases previas, bueno, pues puede usar cualquier anticoagulante. Solamente por fibrilación puede usar el Rivaroxaban, puede usar la warfarina, puede usar el Apixaban. El que ustedes gusten, no hay ninguna preferencia por este tipo de anticoagulantes en el caso de ser una FA. Si tienen alguna pregunta, me las hacen por favor para poder aclarar si existiese alguna interrogante por parte de alguno de ustedes. Bien, entonces entramos a una clasificación. Las endocarditis se clasifican, según, por un lado, si la endocarditis se produce en una válvula nativa, si la endocarditis se produce en una válvula mecánica, si la endocarditis se produce dentro de lo que es la cirugía al año o posteriormente al año, si la endocarditis se produce en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, la clasificación de la endocarditis es variada, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, el hecho de que usted o alguna paciente no tenga una estructura como ser un electrodo, un catéter, una válvula, no quiere decir que no pueda desencadenarse una endocarditis. Claro que se puede desencadenar una endocarditis, dependiendo de otros factores. Un ejemplo, los pacientes que están inmunosuprimidos, los pacientes con VIH-Sida, los pacientes que tienen de repente alguna neoplasia, los pacientes que tienen quemaduras muy severas, los pacientes que tienen alguna enfermedad de tejido conectivo, todos esos que acabamos de mencionar pueden también tener una endocarditis infecciosa, pero en menor proporción. Su incidencia es mínima, pero no podemos descartar el hecho de que este paciente tenga una endocarditis. A manera tal vez de experiencia, ¿no? Hace unos 4 o 5 meses había un paciente en UCIM en la caja que hacía fiebre y no paraba la fiebre y sus leucocitos siempre elevados. Al final no llegaban a un diagnóstico y daba la casualidad que la paciente era lamentablemente una paciente que utilizaba drogas. Y una vez que, bueno, se llega a este interrogatorio y se sabe acerca de esta situación, se hizo un ecocardiograma, se hizo hemocultivos y da la casualidad que era una paciente que estaba con una vegetación y desde luego una endocarditis como tal, ¿no? Entonces los gérmenes son variados y a veces el hecho de que tengamos un paciente en la consulta y no podamos revertir el proceso infeccioso, siempre tenemos que tener en cuenta que no debemos en ningún momento excluir el diagnóstico de la endocarditis. Entonces, la endocarditis se puede dar en válvulas nativas, la endocarditis se puede dar en válvulas mecánicas, sí, puede darse en aquellos pacientes donde se presenta posterior al año del implante de una válvula mecánica. Ahí, desde luego, hablamos de una endocarditis tardía, cuando es posterior al año. Cuando es antes del año, se habla de una endocarditis temprana. Entonces, también tenemos esta clasificación según el tiempo de implante. Más de un año, tardía, endocarditis tardía, menos de un año, una endocarditis temprana. Una endocarditis en el lado derecho del corazón, aunque menos probable, pero sí puede haber. Una endocarditis asociada a dispositivos intracardíacos, desfibriladores, catéteres, electrodos de marcapasos, etcétera. Entonces, hay muchas causas que pueden condicionar la presencia de una endocarditis y la clasificación, desde luego, lo toma desde el mismo hecho de ser una endocarditis en válvula nativa o una endocarditis en válvula protésica. También la endocarditis se puede, clasificar según el tiempo de presentación una vez internado el paciente. Se puede clasificar en nosocomial o no nosocomial. Aquel paciente que desarrolla endocarditis infecciosa dentro de lo que son más de las 48 horas de hospitalización, se menciona que es una endocarditis nosocomial, ¿no? O sea, el paciente está internado más de 48 horas y por algún etcétera motivos tal vez
desarrolló la endocarditis, recibe el nombre de nosocomial. No nosocomial, aquel paciente que desarrolla una endocarditis, pero menos de las 48 horas de hospitalización. Y ahí recibe el nombre de endocarditis no nosocomial, porque si dentro de las 48 horas se diagnostica endocarditis, una vez internado el paciente, es difícil que haya entrado tal vez en contacto con algún germen que condicione este proceso infeccioso. Dentro de la epidemiología, dentro de los nuevos casos, y eso les hablaba a inicio de clases, hoy en día hay bastantes nuevos casos de pacientes con endocarditis, pero no es porque existe mayor proceso tal vez infeccioso, ¿no? Es que tenemos mayor cantidad de pacientes que están siendo operados, mayor cantidad de pacientes que tienen tal vez prótesis mecánicas, mayor cantidad de pacientes que tienen electrodos a nivel intracardíaco, y que esto puede favorecer siempre la formación de una vegetación y posterior proliferación de las bacterias, hongos o virus, dependiendo del germen. Por eso es que ustedes como médicos, en su momento, siempre que tengan un paciente en la consulta, de repente viene mi paciente y me dice, doctor, tengo una válvula mecánica, mañana me voy a hacer un procedimiento. Entonces, siempre tienen que aconsejar que se haga una profilaxis con antibióticos. Se ha visto que aquellos pacientes que acuden al odontólogo por algún proceso en cuanto a lo que es limpieza o tal vez alguna extracción, alguna exodoncia o algún tratamiento de conducto, se ha visto que estos pacientes tienen mayor tendencia a desencadenar endocarditis. ¿Por qué? Porque el odontólogo manipula la boca y en algún momento, desde luego, favorece que alguna bacteria pueda llegar al torrente sanguíneo por la manipulación bucal y en algún momento llegar al corazón e inmediatamente producirse y producir un proceso infeccioso a nivel de endocardio. Por eso es que no se olviden, todo paciente que vean en la consulta y que vaya al odontólogo y que tenga desde luego este material protésico, siempre sugerir al odontólogo profilaxis para endocarditis infecciosa. O es más, ¿no? Hoy en día, si algún paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, siempre que sea portador de alguna válvula mecánica o algún electrodo a nivel intracardíaco, sugerir que hagan una profilaxis muy buena contra lo que es una endocarditis, ¿no? Entonces, el odontólogo tendrá que inmediatamente al proceso de limpieza o no sé, al proceso que realiza a nivel de la cavidad bucal, posterior a eso, iniciar un antibiótico de forma profiláctica para evitar a la larga una endocarditis como tal. Pero no solamente estos tipos de pacientes pueden desarrollar por este hecho de que se hagan alguna limpieza o algún procedimiento a nivel bucal. Se ha visto que aquellos pacientes los cuales se les realiza una endoscopía, una broncoscopía, o en todo caso, en aquellos pacientes que tal vez se les coloca una sonda, ¿verdad? Una sonda Foley, especialmente en pacientes varones que sufren a la larga de un problema prostático, también estos pueden desarrollar un proceso infeccioso. Por lo tanto, siempre tenemos que sugerir profilaxis con antibióticos en aquellos pacientes que sean o tengan una tendencia a desarrollar una endocarditis a la larga. Y ojo, muy importante, hablamos de también aquellos pacientes que pueden tener prolapsos. Hoy en día se ha visto que la mayoría de los pacientes que padecen de alguna patología a nivel cardíaca puede existir una tendencia al prolapso de la válvula mitral y esto desde luego condicionará que sufra de una endocarditis infecciosa. Por lo tanto, siempre con la finalidad de evitar un proceso infeccioso, nosotros debemos iniciar una profilaxis con antibióticos para evitar estos problemas. En los niños también, ojo, muy importante, en los niños también puede llevarse a cabo una endocarditis infecciosa, especialmente aquellos que se hayan sido operados de algún defecto congénito. Acá en las imágenes podemos ver, por un lado, el colocar un amplatzer, ¿no? Tenemos una comunicación interauricular. Una comunicación interauricular es nada más que la presencia de un orificio entre la cavidad auricular izquierda y la cavidad auricular derecha. Un defecto donde no se produce un cierre del tabique interauricular y por ende debe ser cerrado de forma quirúrgica. Pero actualmente, bueno, hemos avanzado bastante en cardiología y se hace el cierre por vía transcutánea, ¿no? ¿A qué me refiero? Introducimos un catéter por vía femoral y por ese catéter podemos introducir estos parches o amplasters
para poder, desde luego, favorecer y cesar el cierre de esta comunicación interauricular sin necesidad de hacer una cirugía abierta. Entonces es un proceso súper fácil, fíjense cómo se llega a la parte del tabique interauricular, se permite desde luego el anclaje de este ampláter, se suelta del catéter y se deja listo el parche dentro de lo que es este orificio, favoreciendo por fin el cierre de esta estructura anómala como ser la comunicación interauricular. Por lo tanto, en estos pacientes, en estos niños especialmente, que se les cierra este defecto congénito, tienen también una probabilidad elevada de sufrir una endocarditis. Por lo tanto, siempre traten, les recalco nuevamente, de hacer un buen interrogatorio y siempre descartar una endocarditis en aquellos pacientes que hayan sido sometidos o que tengan algún defecto congénito a nivel cardíaco. Pero no solamente son aquellos pacientes que tienen o son operados, son también aquellos pacientes o pueden desencadenar una endocarditis, aquellos pacientes jóvenes y que tengan un defecto congénito sin haber sido resuelto este defecto. A manera de experiencia, un ejemplo, hace unos 2-3 meses igual teníamos un niño que tenía una comunicación interventricular y que no se cerró en su momento y que desde luego favoreció a la presencia de vegetaciones a nivel intracardíaco y el diagnóstico de endocarditis como tal. Recordemos que cuando hay un defecto congénito, la sangre circula de forma turbulenta, muy agresiva, pasa de una cavidad a otra y la sangre, desde luego, al tener esta turbulencia, puede producir microlesiones a nivel del endocardio y en algún momento favorecer la proliferación de bacterias, hongos o virus, dependiendo, desde luego, qué germen esté en ese organismo, e inmediatamente desencadenar la endocarditis como tal. Por lo tanto, se ha visto que en los niños también puede presentarse la endocarditis infecciosa, pero más que todo en esta población que tal vez ya está en contacto, ¿no?, con de repente sus semejantes. ¿A qué me refiero? Aquellos niños de 1, 2, 3 años, generalmente son niños que están siempre en la casa, no están en contacto tal vez con otros muchachos, no están en contacto con otros gérmenes que desde luego los puede adquirir por el hecho de interactuar con otros niños, pero ya en esa edad o en esa niñez donde ya los niños van a la escuela, ya interactúan con otros niños, pueden en algún momento adquirir un germen de alguno de ellos y desde luego esto favorecer la proliferación a nivel intracardíaco cuando ingresa una bacteria, inmediatamente desencadenarse la endocarditis. Por lo tanto, no solamente aquellas personas mayores en los que se les realiza la cirugía o el reemplazo de la válvula, o en todo caso en aquellos que presentan una alteración o pueden desencadenar endocarditis. Estamos viendo que los niños también pueden desarrollar una endocarditis, especialmente en la edad de 6 a 10 años. Acá vemos una pequeña tablita donde nos está mostrando la incidencia de casos de acuerdo a edad. Es un estudio que se ha realizado para poder visualizar cuál era la población en los niños la más afectada y vemos que son aquellos de 6 a 10 años, ¿no? De 6 a 10 años, el 28% de esta población se ha visto que ha desencadenado una endocarditis infecciosa que desde luego, ante todo, tenía un defecto congénito y por ende se relaciona más que todo con aquellos niños que ya están en una edad donde se relacionan con sus semejantes y que de estos pueden adquirir alguna bacteria que condicione este proceso infeccioso. Acá podemos ver una gráfica, donde nos está mostrando los gérmenes más comunes que pueden producir una endocarditis infecciosa, ¿no? Son variados, tenemos desde el mismo Streptococcus bovis, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans, uno de los muchos que pueden producir una endocarditis infecciosa. Pero si nos fijamos bien esta gráfica, vamos a ver que el Staphylococcus aureus es uno de los gérmenes más comunes, prácticamente el 20% de las endocarditis es ocasionada por el Staphylococcus aureus, ¿no? Seguida de lo que corresponde el 18% por el Staphylococcus coagulasa negativa, que vemos en la imagen. Posteriormente tenemos el Streptococcus viridans y en menor proporción los otros gérmenes que pueden condicionar un proceso de endocarditis.
También tenemos los hongos, como pueden ver acá, una proporción mínima, ¿verdad? Un 2% de todos los casos que se ha, desde luego, visto dentro de este estudio y el análisis del germen que más puede condicionar la presencia de una endocarditis. Por lo que tanto, no se olviden, dentro de lo que son las causas o el germen más común, Staphylococcus aureus. Y también se ha visto que cierto porcentaje, aunque no lo vemos acá, puede estar producido por el Staphylococcus epidermidis. El Staphylococcus epidermidis también se ha visto que es un germen que puede condicionar la presencia de la endocarditis. Y así vemos muchos, ¿no? También tenemos el grupo JASEC. El grupo JASEC es un grupo de bacterias muy raras que puede condicionar también una endocarditis como tal. Por lo tanto, si vemos que acá, en esta gráfica, hay muchos gérmenes que pueden favorecer la presencia de una endocarditis, el antibiótico que ustedes que utilicen tiene que ser de amplio espectro. Incluso hoy en día se sabe que para poder llegar a un diagnóstico se debe cultivar la sangre, porque sabemos que el germen va a estar viajando por la sangre y por lo tanto se aconseja cultivarla, hacer hemocultivos, y por tal hecho es que uno de los criterios mayores de diagnóstico de la endocarditis es el tener 2 hemocultivos para el mismo germen. Entonces yo solicito, si hay una sospecha de endocarditis, solicito hemocultivos en un paciente, 2 hemocultivos. Los mismos en algún momento darán un resultado positivo. Pero el hecho que ustedes realicen un hemocultivo no quiere decir que el paciente lo dejen ahí, bueno, pues sin poder tomar una conducta. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy en día? Se inicia un tratamiento empírico. ¿A qué me refiero? Ustedes inician un antibiótico, previa toma de los hemocultivos, desde luego, tratando de atinarle al antibiótico que puede estar produciendo la infección como tal. Entonces, doy mi antibiótico y vemos si es que nos afecta o destruye prácticamente al germen que me está produciendo la infección, mientras vamos cultivando la sangre, ¿no? Una vez que sale el resultado, de repente le atinaron y están con el antibiótico correcto, o en todo caso, bueno, pues rotan el antibiótico con el que sea, desde luego, sensible el germen que esté condicionando la endocarditis, ¿no? Entonces, eso es muy, muy variado, la verdad, dependerá mucho del criterio de cada médico, y eso vemos acá, miren, es un estudio que se ha hecho en aproximadamente 1.779 pacientes. En los mismos se ha visto que en una mayor proporción, en un 31.6%, el germen que producía la endocarditis era el Staphylococcus aureus. Posteriormente, seguida de otros gérmenes, como ser el Streptococcus viridans, con el segundo lugar, con 18%, y un 10% casi similar, el Estafilococo agulasa negativa, como también el enterococo, ¿no? Entonces, vemos que si bien el estafilococo es el más dominante, es el más común en producir una endocarditis, también existen otros gérmenes de diferente, desde luego, tal vez clasificación, que pueden también producir una endocarditis como tal. Acá vemos otro estudio donde nos muestra prácticamente una endocarditis en aquellos pacientes que tienen prótesis precoz o tienen una endocarditis en una prótesis tardía. ¿Qué me refiero? Al tiempo, ¿verdad? Aquellos pacientes que han desarrollado una endocarditis infecciosa antes del año de haber implantado una válvula, y aquellos en los cuales desarrollaron una endocarditis posterior al implante de la válvula. Entonces, vemos acá una imagen que nos está mostrando cuál es el germen más común de acuerdo a el implante de la válvula. Acá podemos visualizar que el Staphylococcus epidermidis es uno de los gérmenes que más